Hola, buenos días. Tras un parón de producción de videoclases porque me han exigido de parte del equipo directivo que dedique a hacer un papeleo y unos trámites burocráticos muy pesados que me han llevado casi 2 días haciendo relleno y un curso que tengo que hacer de prevención de riesgos laborales del COVID-19 de más de 300 folios, pues me incorporo un poco, he tenido que hacer una especie de parón, pido disculpas, me incorporo a las videoclases. Vamos a ver, esta es una parte de videoclases, ya son las últimas videoclases obligatorias, dedicadas a la derivación. Derivación, la aplicación de las derivaciones, vamos a aplicar y vamos a hacerlo de los ejercicios que yo veo más conveniente hacerlos, bien sea por la dificultad que entrañan, bien sea porque son por lo interesante que a priori resulta y comentar ciertas actividades. Una de las cuestiones también quiero saber que, por favor, si veis algún ejercicio, alguna derivada que no sois capaces de hacer, hacérmelo saber, que yo lo aclare, lo arregle, porque ya sabéis que muchas dudas os lo he arreglado, yo he contestado algunos hasta con videoclases. Por favor, echad. Por eso, favor, pero para eso requiero de vuestra colaboración. Vamos a hacer el ejercicio 13, que es e elevado y elevado a x, a 3, perdón, elevado a x más 1. Lo primero que hago yo, en vez de coger y las tablas de derivada y sacarme y aprenderme las fórmulas, pues yo lo que hago es deducir. Yo cojo que yo puedo poner cualquier potencia, independientemente de cómo sea la base, en función de una potencia cuya base es el número e. Pues e elevado al logaritmo como es e, y el logaritmo en base es el logaritmo neperiano de e elevado de 3 elevado a x. O lo que es lo mismo, si cogemos las propiedades de los logaritmos, el x, que es un exponente, pasa multiplicando x por logaritmo neperiano de 3. Fijaos que con esta propiedad adelanto mucho, porque yo sé que una de las peculiaridades que tienen las funciones exponenciales es precisamente la propiedad de que al derivarse se quede igual. Entonces yo aquí voy a hacer la derivada de esta función, sería pues derivada del primer miembro más derivada del segundo, de 1. La derivada de 1 es 0, por lo tanto ya lo voy a prescindir, y aquí sería el logaritmo. Sería e elevado a x logaritmo de 3 por la derivada de lo que hay en el exponente, y el exponente x por una constante. El logaritmo de 3 es una constante irracional, pero es una constante. Aunque no sea un número entero, pero es una constante. Entonces, la derivada de esto vale 0, o la 0, o cojo y la derivada sería la derivada de x por logaritmo neperiano de 3. Elevado a x por logaritmo neperiano de 3 es igual a 3 elevado a x. 3 elevado a x, fijaos que es lo que tengo. Bien, pero muchos pues soy aprender de memoria, y ahora, como yo no os puedo controlar, pues podéis tirar de la tabla de derivadas. Y alguien tira la tabla de derivadas y hace así. Esto es 3x más 1, de la derivada de 1, pues la derivada de 1 es 0. 3x, ¿qué me dice? Logaritmo neperiano de la base por el número sin derivar. Bien, es tener en cuenta lo que yo quiero decir con esta forma, que esto procede de esto. Entonces, si sabéis hacer programación, pues podéis sacar muchas cosas. No es necesario aprenderse de memoria, porque las memorias pues, ocupan un lugar en el cerebro bastante importante. Yo todo lo que pueda, a mí el placer de las matemáticas es deducir todo lo que pueda y prescindir al máximo de la memoria. Otra peculiaridad, otra función que la considero peculiar a la hora de derivar es el 17, ya que la composición es el logaritmo de una función. ¿De acuerdo? Fijaos este detalle, que cojo y igual a logaritmo neperiano del logaritmo neperiano de 1 partido de x. Bien, yo lo voy a hacer, fijaos que también puede ser igual a logaritmo neperiano del logaritmo neperiano de x elevado a menos 1, que es equivalente, lo mismo me da, que me da lo mismo. Entonces yo aquí voy a aplicar se aplica la regla de la cadena, que sería la derivada del logaritmo 1 partido logaritmo neperiano de 1 de x por la derivada de esta. Como esto ya no tengo que derivarlo, me olvido de esta parte. ¿Qué pasa con logaritmo neperiano? La derivada de esta pues sería el logaritmo neperiano de x menos 1. La derivada pues aquí es igual. Aquí sería igual a
aquí lo he hecho menos 1, o aquí logaritmo neperiano, sería menos, aquí sería, yo cojo, saco el menos 1 factor, menos la derivada de x. Pues aquí yo sustituyo y me queda. Y aquí lo he puesto como esto también, logaritmo neperiano de 1 partido de x, también el logaritmo neperiano de x menos 1. Lo sustituyo por estos valores, que lo llego más claro. Fijaos que esto voy a cortar en caso de las simplificaciones de las derivadas e incluso el proceso de derivación, sabiendo el hecho de saber las propiedades y controlar las propiedades de los logaritmos, pues nos va, nos va a ayudar mucho más que nos va a perjudicar. Bien, pues aquí cojo logaritmo neperiano, esto es logaritmo neperiano de menos 1, no hay que derivarlo, y esto también sigo lo mismo, no derivo, y ahora vamos a derivar esto, pues aquí sería 1 partido menos 1, con que si no es 1 partido de x, y aquí tenemos el resultado final. Ir poco a poco, el objetivo es ir poco a poco, ver logaritmos. Fijaos que es muy importante, yo doy muchos puntos a la hora de un examen cuando veo que mis alumnos, pues veo que me están planificando bien cómo van a derivar. La derivación lo hace bien, que luego yo puedo ver y deducir si es un error de cálculo o es un error de un concepto mucho más profundo. Por lo tanto, por favor, no ahorraros tiempo, no ahorrar cálculos. Bien, vamos a hacer la 19. La 19 se puede hacer de dos formas. Una forma que podéis con el logaritmo, uno partido aquí, vamos a ver, yo la forma, voy a hacerlo, como yo controlo las propiedades de los logaritmos, voy a desarrollar esto de forma de logaritmo. Anda, mira, el logaritmo neperiano de raíz cuadrada de 1 menos x partido de 1 más x. La raíz cuadrada es el equivalente de este denominador, de esta función algebraica, elevarlo a un medio. Entonces, anda, mira, pues ¿qué pasa? Logaritmo de una expresión elevado a un exponente, pues el producto del exponente por el logaritmo de esa expresión. Anda, pero si esto es un... aquí que veo, pues aquí lo que estoy viendo es aquí veo un cociente de dos expresiones algebraicas o una función algebraica, pues ni más ni menos la recta de los logaritmos. Fijaos que aquí ya lo tengo mejor enfocado. Ahora ya me pongo a derivar, pues sería la derivada del logaritmo neperiano de 1 menos x, 1 partido de x por la derivada de 1 menos x, menos logaritmo neperiano de 1 más, menos la derivada de este logaritmo, menos la derivada de este logaritmo, pues sería 1 partido de 1 más x por la derivada de 1 más x. Aquí fijaos que esto sería derivada, sería menos 1, derivada 1. Fijaos que aquí lo tengo y aquí obtengo esta expresión de una manera bastante sencilla. Y aquí, haciendo reducción y de todos los valores, pues tengo ni más ni menos 1 partido de x, 1 un medio menos 2, 1 x cuadrado menos 1. Fijaos que aquí obtengo esta expresión que es ya simplificando. ¿Cuál sería la otra alternativa? Que por cierto es la alternativa que soléis hacer la mayoría de alumnos. Bien, la otra alternativa es la que hacía, anda, mira, pues logaritmo, pues sería 1 partido de 1 menos x, 1 más x, por la derivada de esta expresión, de una raíz cuadrada. 1 más x, hago la derivada, y aquí ya empiezo ya a complicarme yo la vida, pues sería 1... y aquí ya me empiezo, fijaos que aquí inicio ya un rosario de dirigirme y moverme por un camino, en mi opinión, lleno, rebosado de baches, donde seguro que voy a terminar tropezándome y cayéndome. Cada uno que lo haga como sea. A mí si me lo planteáis y lo hacéis bien en un examen, pues yo lo doy por válido, pero que sepáis que aquí vais a tener una pérdida de tiempo muy grande, que podéis aprovecharlo en otras cosas.
Ahora, como estamos confinados, pues lo mismo el tiempo es lo de menos. Pero bueno, para mí el tiempo yo prefiero hacer otras cosas más interesantes que estar ahí derivando para llegar a la misma situación, al mismo resultado. Bien, vamos con el 20. El 20 es otro del logaritmo. Generalmente en estos de los logaritmos, cuanto más mejor controléis las operaciones y las propiedades de los logaritmos, os va a facilitar más. Lo primero que veo aquí, logaritmo de x tangente de x elevado al cuadrado. Logaritmo de una potencia. Pues con un exponente, pues saco el 2, lo pongo aquí, logaritmo de x por tangente de x. ¿Vale? Bien, ¿aquí qué es? Un producto. Logaritmo, pues será el producto logaritmo de x más logaritmo de tangente de x. Si desarrollamos tangente de x, ¿a qué es igual? Al seno partido del coseno. Aunque ya aquí ya podéis hacer mucho ya. Esto ya un poco, pues sería logaritmo de x más logaritmo del seno de x menos logaritmo del coseno. Y ya puesto de esta forma, pues yo ya me pongo a hacer la derivada. Bien, una vez que lo tengo ya de esta forma, pues la derivada del logaritmo neperiano 2, derivada del logaritmo neperiano de x, 1 partido de x, más derivada del logaritmo neperiano de seno de x, 1 partido de seno de x, que es la derivada del logaritmo, por la derivada del seno, menos menos la derivada del logaritmo neperiano del coseno de x, porque sería igual 1 partido del coseno por la derivada del coseno de x. Aquí ya pues vamos a ver 2, 1 partido de x, 1 seno, esto sería la derivada de seno es coseno, 1 la derivada aquí sería el mismo sumando, y aquí la derivada del coseno es menos seno. Entonces, fijaos, menos por menos más, y aquí tendríamos esta expresión. Con llegar aquí me sobra. Y aquí esto aquí es igual. Aquí sería coseno de x partido del seno de x, aquí es igual a cotangente de x. Y esto es la tangente de x. Y aquí podemos terminar. Fijaos que es sencillo, mientras que de lo otro pues sería de un producto y hacer un diseño. Vosotros hacer como veáis conveniente. Yo creo que lo más conveniente es hacerlo de esta forma. Pero bueno, si me lo hacéis bien, yo siempre y cuando cumpláis las reglas de la lógica, yo no voy a tener nada en vuestra contra. Bien. Bien, sin utilizar las propiedades de los logaritmos, ¿se puede hacer? Pues sí, pues sería 1 partido de x, x tangente de x al cuadrado. Pues aquí voy a hacer la derivada de esta. Pues derivada de esta, 2 x por tangente, la derivada de esto sería la derivada de esto, 2 por 2x por la derivada de lo que hay dentro, que es el producto. Derivada de x por tangente de x más x por derivada de tangente. Yo cojo aquí 1 más derivada de tangente, pues 1 más tangente cuadrado de x. Lo hago de esta forma, empiezo a simplificar y llego al mismo resultado que el anterior. Ustedes escojan lo que quieran. ¿Vale? Me voy a poner a hacer la derivada del 21. Voy a empezar a aplicar las propiedades de los logaritmos. Como siempre, es mi gran aliado, las propiedades de los logaritmos. Yo me gusta jugar con esto porque luego me va a facilitar mucho a la hora de derivar. Pero bueno, que cada uno aquí que veo, pues veo el producto, aquí aplico las propiedades, anda, el logaritmo neperiano de la raíz cúbica de x cuadrado menos 1 partido de x cuadrado. Y aquí sería el logaritmo neperiano de raíz cúbica de x menos 1, como aquí veo un cociente o una razón, menos. Aquí que tengo, esto es elevado a un tercio, lo puedo poner como un tercio, pues aquí sería un tercio logaritmo neperiano de x cuadrado menos 1. Y aquí tengo, como es x cuadrado, menos 2 logaritmo neperiano de x. Y a partir de aquí esto ya pues lo puedo empezar a derivar. Vamos a ir derivando. Bien, aquí tenéis la alternativa, ¿vale? Aquí tenéis la derivada del logaritmo neperiano de x cuadrado menos 1, 1 partido de x cuadrado menos 1 por la derivada de x cuadrado menos 1. Derivada del logaritmo neperiano de 2, logaritmo neperiano de x menos 2, perdón, menos 2, 1 partido de x. Cojo y aquí ya el siguiente paso es simplificar los resultados. Derivada de x cuadrado menos 1, 2x. Fijaos que lo tengo de esta forma. La otra, si no quiero aplicar las propiedades de los logaritmos, pues
Bien. Vamos a hacer el 23. El 23 es una función que está elevada a otra función. O lo que es lo mismo, una función es una potencia donde la base es una función y el exponente es otra función. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues lo vamos a hacer por el método de la derivada logarítmica. Pues todo cojo logaritmo neperiano de y igual a logaritmo neperiano, o sea, el logaritmo neperiano de esto igual al logaritmo neperiano de esta parte, de logaritmo neperiano de x elevado a 3x. Claro, jugando con las propiedades de los logaritmos es 3x por logaritmo neperiano de x. Vamos a hacer la derivada. Pues derivamos. ¿Cómo se deriva esto? Pues derivo ambos miembros. Si derivo este miembro, tiene que ser igual a la derivada del... Si divido el miembro de la izquierda, pues el miembro de la izquierda tiene que ser igual a la derivada del miembro de la derecha. Lo hago así. Fijaos que aquí sería 1 partido de x por 1 por derivada de x. Y aquí tengo el producto. Derivada de 3x por logaritmo neperiano de x más 3x por la derivada del logaritmo neperiano de x. Ya lo tengo tal y vamos a ir derivando a ver a dónde llegamos. Bien, 1 partido la derivada de y partido de y igual a 3 logaritmo, la derivada de aquí, la derivada de 3x es 3, logaritmo neperiano de x más 3x multiplicado por la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 partido de x. La x entre la x se va y me va a dar aquí, pues que aquí como vemos y, la derivada de y partido de y, pues es igual a 3x, los 3, logaritmo neperiano de x más 3. Igual a y. ¿Qué habíamos dicho que era y? Y era igual a x elevado a 3x. Por lo tanto, lo pongo de esta forma. Bien, vamos a ver la siguiente función. Vamos a la 24. La 24 también es muy bonita. Muy bonita porque es de tipo log. Tenemos que saber identificar a estas alturas cuáles son las funciones logarítmicas, las funciones que se derivan mediante el logaritmo, y es fácilmente reconocible. Funciones donde hay una función base y donde hay otra función exponencial. Fijaos que no hay, en ninguno de ellos es un número fijo, sino pues habría que hacerlo por el otro criterio. Fijaos, logaritmo neperiano de y es igual al logaritmo, vamos a hacer el mismo proceso de la derivación logarítmica, logaritmo neperiano de y es igual al logaritmo neperiano de esta expresión, y aquí tengo un exponente, pues x es x logaritmo neperiano de x. Vamos a hacer la derivada, o sea, si yo derivo el miembro de la izquierda, tiene que ser igual a la derivada del miembro de la derecha. Aquí en la derecha, que tengo el producto de dos funciones, la derivada del producto de las funciones, derivada del logaritmo neperiano de y sería 1 partido de y por la derivada de y. Y aquí sería derivada del primero, x, por el segundo sin derivar, más el primero, como ya lo hemos derivado, no lo derivo y ahora hago la derivada del segundo, porque aquí sería derivada de x más logaritmo neperiano de x más x por derivada de logaritmo neperiano de x, 1 partido de x. Fijaos que aquí yo ajusto todo esto y me va a dar esta expresión. Y este y que está aquí dividiendo pasa al otro miembro multiplicando. Fijaos que aquí es y igual a x elevado a elevado a x. Por lo tanto, la situación que tengo, saco aquí ya, con esto ya hemos terminado. Podríamos terminar, aquí deberíamos de meter y cerrar el paréntesis. Entonces, al tener esta forma, pues yo cojo y saco el elevado a x factor común. Un pegotazo que me pego ahí, ¿vale? Bien, vamos a hacer el 25, que también es de este tipo logarítmico. Fijaos, función base, función exponente. Aparece en la x en tanto en la base como en el exponente. ¿Cómo se aborda esto? Por derivada logarítmica. Logaritmo del miembro de la izquierda tiene que ser igual al logaritmo del miembro de la derecha. Y ahora vamos aquí, yo veo de esta forma, como sé las propiedades de los logaritmos, aquí un exponente, pues x. Y fíjate que aquí hay un cociente, pues puedo poner logaritmo neperiano de seno de x menos logaritmo neperiano de x. Y vamos a empezar ya ahora el proceso de derivación. El proceso de derivación, aquí tenéis un poco el esquema que vamos a seguir, ya te lo estoy diciendo. Los esquemas suelo valorar los positivos, ¿vale? Entonces, si me ponéis un esquema y os equivocáis en algo, no os preocupéis que algo de puntuación cogeréis. Entonces aquí sería logaritmo, aquí sería la derivada de esto, sería derivada
de x, esto sería derivada de... el x es factor común, la derivada de x por todo este tocho sin derivar, este factor sin derivar, por x, como esto, por la derivada de lo que hay dentro. Entonces la derivada de lo que hay dentro, esto ya tengo esto derivado que es 1, esto aquí ya puedo poner logaritmo neperiano para no ir arrastrando de seno de x menos x, utilizando las propiedades de x, sería derivada del logaritmo neperiano de seno de x, por 1 partido de seno de x por la derivada del seno, menos logaritmo neperiano, derivada del logaritmo neperiano de x, 1 partido de x. Fijaos aquí, logaritmo neperiano, esto aquí, el 1 este que estaba aquí, pues logaritmo neperiano de este tocho por x, y vamos a la derivada de esta. Derivada de seno, coseno, ¿vale? Derivada. Aquí tendríamos aquí sería pues, un pegote coseno partido de seno cotangente menos x por esto, por cotangente, x por menos 1 partido de x menos 1. Entonces yo aquí ya lo tengo de esta forma, ya despejo el y que está aquí dividiendo, pasa al otro lado multiplicando y me queda esta expresión. Esta expresión no hago que olvidar que el y es la función inicial, seno de x partido de x elevado a x, y este es el final. Ya no voy a hacer más, las dos que quedan de derivadas polinómicas tipo logarítmica, hacedla vosotros. No voy a hacer más nada y son los más peculiares. Si hay alguna duda, si hay algún tipo de duda, si tenéis algún problema, hacérmelo saber y lo resolvemos, y si la duda es más extendida, pues hago una videoclase al respecto. O preparo material, pero claro, sin dudas, pues no lo sé. Yo necesito bastante vuestras respuestas. Bien, vamos a hacer el ejercicio 27. Estudia la derivada en x0 igual a 3 de la función, de esta función. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar esta derivada, lo voy a hacer de dos formas. Lo voy a hacer de la manera tradicional, con el límite, y de la manera de la función derivada estudiando, que también aparece un límite, las derivadas laterales, ¿vale? Vamos a ver cómo va esto. Como aquí no me pide que estudie la derivabilidad y la continuidad en todos los números reales, solamente qué es lo que pasa en el punto donde es una función definida a trozos, en el punto donde se produce un cambio de trozo. Fijaos un detalle que en 3 es continua, porque si le doy 3 al cuadrado, 9 menos 3 por 3, 9 menos 9, 0. 3 por 3, 9 menos 9, 0. Fijaos que es continua, por lo tanto, si no fuese continua ya rotundamente podía afirmar que la función no sería derivable. Bien, vamos con los límites, vamos a hacerlo, venga, vamos a calcular derivada cuando de f de x, como está definido a trozos, y en el 3 es el punto precisamente donde la función pasa de un trozo a otro, pues vamos a calcular límite, vamos a calcular la derivada lateral por la izquierda. F, la derivada de f de 3, negativo cuando h tienda a 0 por la izquierda. 3 más h sería límite cuando x tiende a 0 de 3 más h, pero este h por la negativa, menos f de 3, partido de h. Era la definición de derivada, la tradicional, entonces sería 3 más h negativo. Le estamos dando por la izquierda. Si damos valores por la izquierda, vamos a pensar en uno. Menos 0,001. 3 más 0,001 hace 2,999. Por lo tanto, ¿en cuál de los dos trozos estamos? En el de arriba. Por lo tanto, yo voy a sustituir este trozo aquí. 3 más h negativo al cuadrado, que sería la x, menos 3 por 3 más h. Aquí, ¿qué hago? Tiro, voy a hacer de la identidad notable. Me da igual, cuadrado del primero, h cuadrado, menos doble producto cuadrado del segundo, h cuadrado, menos más doble producto del primero por el segundo, 2 por 3, 6, 6x, más cuadrado del segundo, 9. Y aquí menos 3 por 3, menos 9, menos 3 por h, menos 3h, vamos a simplificar y me da h cuadrado más 3h. F de 3, pues 3 al cuadrado, porque está definido en este trozo, 3 al cuadrado menos 3, 0. Entonces yo aquí sustituyo h cuadrado más 3h más menos h, menos 0. Fijaos que aquí tengo, esto es bueno, porque eso significa que va a ser derivable. Cuando yo aquí puedo sacar una h factor común de tal manera que se vaya la h de abajo, pues significa que va a existir al menos, puedo afirmar que va a existir la derivada lateral por la izquierda. Entonces saco la h factor común,
h más h3, lo saco partido de h, y aquí tengo el límite de h más 3, 0 más 3, luego la derivada lateral por la izquierda va a ser igual a 3. Vamos a ver la derivada lateral por la derecha, y si coincide podemos decir ya que es derivable. Pues aquí cojo, derivada por la derecha, 3 más h, f de 3, menos f de 3 de h. El f de 3, como la función alcanza el valor en 3, 0, siempre esto, como ya lo hemos calculado aquí, es el mismo. Vamos a ver en qué trozo estamos. Fijaos que h más 3, h por la derecha. Estamos hablando de h por la derecha, 0,001. 3 más 0,01, estamos hablando de 3,001. De estos dos trozos, ¿con cuál estamos? Con el de arriba, con el de abajo. 3 por x menos 9. Luego vamos aquí, fijaos, 3 por x menos 9. Entonces, como es f de 3 más h, sería 3 por f de x. En vez de la x pongo 3 más h menos 9. Pues yo no sé aquí, 3 por 3, 9, más h, 3h, partido de 0. Fijaos que aquí tengo, y vamos a seguir aquí haciendo. Fijaos que aquí sigo con el límite, ya sustituyo, 3h menos 0 partido de h, h entre h me da 3. Fijaos que las derivadas laterales, tanto por la derecha como por la izquierda, coinciden. ¿Esto qué significa? Es la función también continua en 3. Esto significa que esta función, ¿qué va a ser? Es función derivable en 3. Fijaos que la función es derivable en 3, porque las derivadas laterales por la izquierda y por la derecha existen. Luego existe la derivada en 3. f de la derivada es 3. Bien, vamos a hacerlo otra forma de estudiarlo. Vamos a estudiarlo mediante las derivadas. Lo primero que voy a hacer es estudio la continuidad en x3.